Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver la continuación del sistema digestivo y vamos a hablar sobre la faringe, el esófago y el estómago. Ok, como bien recordaremos, la faringe tiene tres partes, la cual se divide en nasofaringe, que está en continuación hacia la vía aérea superior, la orofaringe, que es básicamente la garganta, y lo que divide la epiglotis es hacia la laringofaringe. Los músculos de la faringe, eso es muy importante porque cuando hacemos una deglución, la faringe pues tiene que tener una musculatura eh, involuntaria, al principio voluntaria, es decir, en la región posterior de la faringe. Es voluntario cuando empujamos con la lengua el bolo alimenticio y después llega al esófago. Entonces, los músculos de la faringe se dividen en una capa longitudinal interna, es decir, que en la parte interna de la faringe tenemos una capa que las fibras de los músculos son verticales, entonces es la longitudinal interna, y tenemos, estos músculos componen al estilofaringeo, la salpingofaringe y el palatofaringeo, y una circular externa, es decir, que las fibras musculares están, la dirección de las fibras musculares están en sentido circular. Entonces es la capa circular externa y tenemos, esto es fácil, ¿no? Faringeo superior, medio e inferior. Y aquí podemos ver los músculos, aquí tenemos los tensores del velo del paladar. Este es el bucinador que corresponde al depresor de la boca. Y aquí tenemos los faringeos, ¿no? Aquí está el faringeo medio, aquí está el faringeo inferior y aquí está el faringeo superior o faringeo constrictor. Y como podemos observar, esta disposición de los músculos los hace circulares externos. Los vasos que irrigan a la faringe son pues los faringeos ascendentes, ¿no? Derivados de la carótida externa, que la vemos aquí, y tenemos los faringeos ascendentes, ¿sí? Tenemos a las ramas tonsilares, ramas de la arteria facial, como son las ramas maxilares y las ramas linguales. La inervación, como lo hemos visto, está compuesta de dos partes. La rama motora, estos son nervios o más bien órganos mixtos que tienen tanto una inervación motora como una inervación sensitiva. La inervación motora está proporcionada por rama del décimo par o del vago, y las ramas sensitivas está por tres nervios, o sea, por la rama maxilar del trigémino que va hacia la nasofaringe, la rama del glosofaringeo que va hacia la orofaringe, o sea, tenemos el 5, el 9, y la laringofaringe es por una rama externa del décimo par craneal. ¿Sí? Entonces tenemos 5, 9 y 10 las ramas sensitivas. Y aquí observamos cómo cruzan, ¿no? Entonces aquí tenemos las diferentes ramas hacia los músculos de la faringe, ¿no? Hacia el superior, medio y faringeo inferior, de los que son constrictores, ¿no? Los músculos externos. Y de eso, pues sigue el esófago, ¿no? Habíamos visto que el esófago es una estructura tubular que conecta a la faringe con el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros, aunque varía en hombres y en mujeres, con más o menos 3, 4 centímetros en uno con respecto del otro. Tenemos dos esfínteres importantes. Tenemos el esfínter esofágico superior,
que está conectado con la faringe y entonces viene de músculo ah, circular que provee al esfínter y entonces cada vez que deglutimos el bolo alimenticio, el esfínter se abre para dejar paso al bolo alimenticio hacia el esófago. El esófago es el único órgano digestivo que no tiene la capa de peritoneo que lo recubre, sino que solamente tiene una capa adventicia, que la capa adventicia es como un tejido conectivo que tiene colágena y no tiene peritoneo. Eso es lo característico del esófago. Y en su unión con el estómago, es muy importante porque si se vence la fuerza de puede dar lugar a patologías. Tiene el esfínter esofágico inferior. Este es sumamente importante porque cuando el alimento se encuentra dentro del estómago, este esfínter permanece cerrado para evitar el reflujo. De hecho, esta es una de lo que está deficiente en la patología de enfermedad por reflujo gastroesofágico. El problema lo tenemos en que el esfínter ya no funciona como debería de funcionar. Entonces, el esófago se encuentra, estas son las relaciones anatómicas. El esófago está posterior a la laringe, inician a nivel del cartílago cricoides, esto es a nivel de la vértebra 6 de las cervicales, y desciende enfrente de la columna, ¿sí? Aquí tenemos ubicado al esófago y vemos que está posterior a la laringe, ¿sí? Está delante de las vértebras y básicamente se encuentra a nivel de C6, ¿no? Tenemos tres partes del esófago, la parte cervical, la parte torácica y la parte abdominal, ¿sí? Entonces, la parte cervical es la que se encuentra en las vértebras cervicales, como su nombre lo dice. En la parte torácica, aquí se encuentra en relación con los grandes vasos y con el arco de la aorta a nivel mediastinal. Y la parte abdominal es donde ya entra, no entra, sino que aquí se forma el esfínter esofágico inferior para que el bolo alimenticio entre al estómago. Tiene estrecheces anatómicas, es decir, son lugares en los que el lumen o el diámetro del esófago es más pequeño que en otras, y esto una es a nivel cervical, otro es a nivel broncoaórtica, que es a nivel del mediastino, y otro es a nivel del diafragma, ¿sí? Entonces aquí podemos ver, esta es a nivel cervical, este es a nivel de los bronquios y de la aorta, como su nombre lo indica. Justo ahí está relacionado con el arco de la aorta y es donde están los bronquios o la carina de la bifurcación de los bronquios. Y finalmente, a nivel diafragmático es cuando entra un segmento para formar el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior es sumamente importante porque este tiene una presión. Cada vez que se cierra presenta un incremento de 3 a 5 centímetros de agua de presión y esto se ve relajado ante la deglución, es decir, cada vez que yo estoy comiendo o ingiriendo algún alimento, cada vez que se deglute, el esfínter esofágico inferior se relaja para dejar pasar el alimento. Sumamente importante porque necesita permanecer cerrado para que el estómago se encargue como tal de la mezcla de alimentos y de la secreción de ácido clorhídrico y entonces no suba el contenido de regreso hacia el esófago. Entonces previene el reflujo. Aquí podemos ver cómo está, este es el esfínter esofágico inferior y cómo podemos ver cómo aquí las fibras se encuentran relajadas, ¿sí? Para dejar pasar el bolo alimenticio y cómo aquí
las fibras musculares del esfínter pues se cierran, ¿sí? Cuando ya no está pasando el alimento y entonces esto evita que el contenido del estómago suba y ascienda al esófago, ¿sí? Esta condición pues se denomina como enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las arterias que irrigan al esófago eh, provienen de la arteria a nivel cervical, provienen de la arteria bronquial y de las torácicas, de la arteria torácica, y a nivel abdominal provienen de la gástrica izquierda y de la frénica izquierda, ¿sí? Entonces podemos ver que las diferentes porciones, ¿sí? Lo irrigan diferentes arterias, ¿sí? Incluso en la porción cervical puede intervenir la tiroidea inferior y en toda la parte torácica y son ramas que provienen directo de la aorta, son pequeñas ramas esofágicas que vienen directo de la aorta, del arco de la aorta, y otras que vienen de la arteria, todas estas vienen de la arteria bronquial. Y ya cuando entra al estómago, pues entonces digamos que el relevo de la circulación aquí viene o está por la gástrica izquierda, ¿sí? Y por las frénicas, que aquí está el diafragma, entonces aquí pasa la arteria frénica. Entonces vemos, esto es un órgano muy irrigado y lo importante de esto es que, por ejemplo, cuando hay una cirugía en la que es necesario hacer una sección del esófago, pues entonces está en estrecha relación aquí a nivel torácico con el arco de la aorta. ¿Sí? Entonces, pues una de las complicaciones es que pues puede haber mucho sangrado por las ramas provenientes directas de la aorta. Bien. Las venas son igual, a nivel cervical drena hacia la tiroidea inferior, ¿sí? A nivel torácico, a nivel de las grandes venas que también tienen los vasos linfáticos ahí, que es la vena ácigos y la hemiácigos, y a nivel abdominal por la vena gástrica izquierda, ¿sí? La inervación, la inervación está, este lo dividimos solamente en dos, la región cervical está dada por el laringeo recurrente, la porción cervical, y todo el esófago, o sea, corren las cadenas del vago, la cadena anterior y la cadena posterior, ¿sí? Tanto el tercio medio como el tercio inferior. Entonces, las dos ramas, anterior y posterior, más bien derecho e izquierdo, se hacen anterior y posterior. Entonces, aquí la mnemotecnia es A, o sea, vocales con vocales, consonantes con consonantes. El anterior se hace vago izquierdo, o más bien el izquierdo se hace anterior y el derecho se hace posterior, ¿no? Esto hay que tomarlo en cuenta, bueno, precisamente en la cirugía, por ejemplo, en la que se repara la enfermedad por reflujo, pues hay que preservar los nervios vagos que corren anterior y posterior del esófago. Ok, en cuanto al estómago, habíamos quedado que tiene está la parte del fondo, que es acá arriba, todo el cuerpo, y esta parte de aquí se le denomina curvatura mayor, ¿sí? Esta de acá se le denomina curvatura menor, y conforme se aproxima al duodeno, se denomina antro,
el antro. Y aquí, así, tenemos el esfínter esofágico inferior. Y aquí tenemos otro esfínter muy importante que es el esfínter pilórico, antes de entrar al duodeno. Entonces, cuando ingerimos alimentos, estos dos esfínteres se encuentran cerrados, tanto el esfínter esofágico inferior como el esfínter pilórico, para permitir aquí la mezcla de alimentos, los movimientos de mezcla, los movimientos de propulsión. Y una vez que tenemos la señal tanto hormonal como química, es decir, que hayamos ingerido agua o comidas bajas en grasas, bajas en carbohidratos, entonces el píloro se puede abrir para dar paso al contenido gástrico hacia el duodeno y continuar con el proceso digestivo. Aquí podemos ver la composición anatómica y podemos observar otros detalles que tiene el estómago, ¿no? Entonces aquí tenemos la región del cardias, que es justo, por así decirlo, la boca del estómago o donde se encuentra el esfínter esofágico inferior. Esta porción de acá es el fondo, ¿sí? La porción fúndica. Todo esto es el cuerpo del esófago. Este es el antro, ¿no? El antro, y aquí se encuentra el esfínter pilórico. Ahora, si observamos este esquema, podemos ver que tenemos aquí sobre todo en toda la curvatura mayor, tenemos una especie como de grasa que cuelga de la porción inferior del estómago. Esta grasa es el denominado epiplón mayor u aumento mayor. Esto tiene una función, bueno, inicialmente protectora de las vísceras abdominales, y lo otro es que se cree que tiene cierta función inmunológica, ya que si llegara a haber alguna perforación en el estómago o en cualquier otra víscera hueca del abdomen, lo que hace el epiplón es como adherirse a ese sitio para contener una inflamación o una infección. Entonces, bueno, este es el epiplón. Y de este lado sí vemos, bueno, acá está el hígado y acá vemos como una telita muy fina que une al hígado con el estómago, que es el ligamento gastrohepático. En este ligamento gastrohepático está el epiplón menor, o sea, justo debajo de este, ¿sí? Y ahí podemos ver un espacio que se conoce como la trascavidad de los epiplones. Ok, esto ya lo habíamos visto. El interior del estómago tiene estos pliegues rugosos que están diseñados para aumentar la superficie de absorción del estómago, ¿sí? Y aquí es donde se genera el ácido clorhídrico y también el moco que va a proteger de que se erosione el estómago y se perfore. Aquí vemos con un poco más de detalle lo que les comentaba de las relaciones. Esta telita que ven aquí es el ligamento hepatogástrico o gastrohepático. Aquí es la porción del cardias, en donde ahí dentro está el esfínter esofágico inferior, ¿sí? Este es el antro, esto de aquí es el antro, esta parte de acá, antes de entrar a el píloro, ¿no? Este es el esfínter pilórico. Esto de aquí es el aumento mayor o epiplón mayor, ¿sí? Y bueno, tiene relaciones. El estómago está relacionado, se encuentra anterior al páncreas, es decir, está delante del páncreas. Hacia atrás del estómago, en su porción lateral izquierda, se encuentra el vaso, que es el que vemos aquí. Hacia abajo del estómago, o sea, debajo de este epiplón mayor, se encuentra, aquí lo podemos ver bien delimitado, está el colon transverso.
y hacia la derecha del estómago, es decir, en relación con la curvatura menor del estómago, se encuentra el hígado y bueno, esto es porque estamos levantando el hígado, pero básicamente se encuentra el hígado. Estas son las relaciones, ¿no? O sea, lo que les decía, anterior o sea, delante del estómago está la pared abdominal y en algunos el margen costal, ¿sí? Eh, Hacia arriba del estómago, pues se encuentra el diafragma. Hacia atrás se encuentra el omento menor. Me voy a regresar. Si levantamos este ligamento que es peritoneo parietal muy, muy, muy fino, podemos ver que abajo hay algo amarillo y entonces eso corresponde al epiplón menor. En la parte posterior entonces está el epiplón menor, está el páncreas y por debajo, más bien por debajo, podemos ver el colon transverso y hacia un lado, en la región lateral izquierda, podemos ver o puede estar en relación con el riñón izquierdo. Bueno, muy hacia atrás, más bien con el vaso y hacia muy posterior el riñón izquierdo. ¿Quién da la irrigación? Bueno, la irrigación del estómago es un poco más sencilla de comprender. Recordemos que tiene una curvatura mayor, ¿no? Y esta curvatura mayor está dada por esta de aquí que se llama gastroepiploica izquierda y esta de acá que se llama gastroepiploica derecha, ¿no? Entonces las dos se unen y entonces toda la curvatura mayor está dada por las gastroepiploicas izquierda y derecha. Y en la curvatura menor está detrás el tronco celíaco. Y el tronco celíaco va a dar tres ramas, ¿sí? Que es la hepática, la esplénica, que esta corre por detrás, la hepática, la esplénica y la gástrica izquierda. Entonces la curvatura menor está dada por la gástrica izquierda, ¿sí? La gástrica derecha va a dar otras ramas. Entonces, básicamente tenemos tres arterias muy importantes, que es la gastroepiploica izquierda, gastroepiploica derecha y la rama gástrica izquierda del tronco celíaco. El drenaje venoso es igual, bueno, aquí se me olvidó comentarles, aquí que está en contacto con el vaso, hay unos pequeños vasos que unen como el fondo, ¿sí? El fondo del estómago con el vaso, que se llaman vasos cortos. Ah, pues aquí está, los vasos cortos son otra irrigación. Y el drenaje venoso igual está dado por los venosos, los vasos cortos venosos que están en contacto con el vaso, y está dada por las gastroepiploicas derecha e izquierda, igual. Y el drenaje venoso de la curvatura menor, aquí ya corresponde por la gástrica derecha, ¿no? La gástrica derecha, que también va a recibir de la gástrica izquierda, gástrica derecha y gástrica izquierda, y van a ir a la vena mesentérica superior y a la portal. Esta es los nervios que tiene, les decía, es el vago, entonces el izquierdo se hace anterior, ¿sí? Y el derecho se hace posterior, ¿sí? Entonces, a este que vemos acá, pues es el izquierdo, ¿no? Y pues básicamente inerva todo el cuerpo del estómago y en la parte posterior del esófago y parte posterior del estómago podemos encontrar al vago derecho. Este nervio es el encargado de la secreción de ácido clorhídrico porque se secreta, bueno, la inervación es
Las señales que pasan a través de estos vagos hacen que se secrete el ácido clorhídrico. Ya no les tocó a ustedes, pero esto era importante en la anatomía quirúrgica porque antes de que inventaran los inhibidores de bomba de protones, como es el famoso omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, bueno, antes de esto teníamos, o bueno, la población en general, pues había mucha morbilidad de úlceras gástricas por exceso de ácido clorhídrico, ¿no? Entonces, lo que se hacía era seccionar unas ramas del vago, ¿no? Seccionar estas ramas terminales del vago para que en esa sección se dejara de producir el ácido clorhídrico y entonces las personas ya no tuvieran úlceras. Entonces, con el advenimiento eh, de los inhibidores de bomba de protones, pues esta cirugía realmente ya no se hace, porque entonces con la inhibición de bomba de protones lo que hacemos es, se bloquea a la bomba de protones de la célula parietal dentro del estómago. Ahora, en cuanto a la anatomía microscópica, de adentro hacia afuera, tiene 4 capas. Tiene la mucosa, que está conformada por pliegues o está en pliegues, y cada pliegue pues tiene una terminal de los vasos sanguíneos y de un nervio. Tiene la submucosa y tiene, fuera de esto, tiene capas musculares y la serosa, ¿sí? Este sí tiene serosa a diferencia del estómago. Entonces podemos observar aquí, esta es la mucosa, ¿no? Hasta aquí. Todo esto es la mucosa. Luego tenemos la parte de la submucosa, que es la capa que sigue hacia afuera. Luego tenemos las capas musculares, que el estómago tiene tres capas musculares. Tenemos una oblicua interna, una circular media y una longitudinal externa. Y al final pues tenemos la capa de peritoneo, que es la serosa. Esas son las capas a nivel microscópico del estómago. Y las células que componen al estómago, tenemos varias células porque secretan enzimas que pues precisamente ayudan a la digestión. Entonces, para empezar, el epitelio del estómago son columnas simples, ¿sí? Y estas columnas forman o tienen estas como fosas que se llaman los lugares donde están las glándulas gástricas. Y donde están las glándulas del estómago, pues tenemos diferentes tipos celulares, todos importantes, y cada célula hace o se dedica a algo diferente. Entonces, otra vez, el epitelio del estómago es columnar simple, que aquí podemos ver las columnitas. No tiene otra capa, entonces es una sola capa de columnas. Y tenemos diferentes, o sea, estos pliegues forman, es donde están las glándulas, y cada glándula tiene diferentes células que hacen diferentes funciones. Ok, una célula se denomina célula parietal, que es la encargada de secretar el ácido clorhídrico. ¿Sí? Importante porque esto permite que el estómago tenga un pH de 1 a 2. Y esto también es importante porque este pH permite que otras enzimas se puedan activar con este pH. Ok. Luego les dije que tenemos otras que secretan moco. El moco es sumamente importante en el estómago porque permite que esté protegido del ácido clorhídrico. Y estas son células mucosas que secretan mucina, que es el moco. ¿Qué es el moco? Pues es un líquido viscoso que va a proteger al estómago, ¿no? Luego tenemos las células del cuello, ¿sí? Así se les denomina porque están localizadas en el cuello de la glándula, y estas secretan
moco alcalino para contrarrestar la acidez generada por el ácido clorhídrico cuando ingerimos un alimento. Luego tenemos otras que son las células principales. Y las células principales se encargan de secretar el pepsinógeno. Fíjense, el sufijo ogen o gen significa que es un precursor de. En realidad el pepsinógeno es un precursor de la pepsina. Es una proteína que es una hormona o una enzima que hidroliza las proteínas. Es decir, de un componente grande, gracias a la pepsina la podemos hacer un componente más pequeño. Entonces, el pepsinógeno se activa con un pH ácido. Entonces, se ayudan entre sí. Sin esto, pues no podríamos realizar la absorción de proteínas porque no las podríamos hidrolizar. Y tenemos otro tipo de células que son las células enterocromafines y estas se encargan de secretar gastrina. Esta hormona es importante porque a partir de la secreción de gastrina actúa la célula parietal para secretar el ácido clorhídrico, es decir, es una respuesta hormonal. Y aquí es lo que les decía, tenemos el sistema digestivo tiene dos plexos nerviosos, que son plexos que contienen neuronas especializadas tanto para el movimiento como para la sensibilidad como para respuesta del dolor. Entonces, esta es una vista microscópica o de un corte histológico de las capas del estómago. Entonces, aquí es lo más externo, que podemos ver que aquí está la serosa. Todas estas son las capas musculares, ¿sí? Que habíamos quedado que tiene una longitudinal externa, una circular media y una oblicua interna. Y todo esto es la submucosa y finalmente la mucosa. Bueno, hay un plexo que está aquí en la submucosa que se denomina Meissner, ¿sí? Estas son las capas que habíamos quedado. Y bueno, eso es en cuanto al estómago. Pues este fue corto, es que lo di lo otro en la clase anterior. Muchas gracias. Cualquier duda la vemos en la clase.